Buenas noches, compañeros. Buenas ¿Me escuchan? noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿A qué grupo le toca exponer? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? Bien, todo muy bien. Licenciada. Me alegra. ¿Qué grupo le toca exponer? Disculpen. ¿Qué número de grupo? El 12. 14, perdón. Buenas noches, licenciada. Bueno. Fíjese que ahorita estoy en mi teléfono, pero no tardo en conectarme en la computadora. Entonces les vamos a dar el tiempo al grupo número 14 porque como el tiempo avanza muy rápido y necesito subir las notas de todo, de todo el grupo. Entonces le vamos a dar el tiempo al grupo número 14 y solo cuando me conecte en la computadora, al final me da el nombre de la coordinadora, por favor, para poder darle la nota. Sí, ¿y cuál es el tema que van a exponer hoy? Buenas noches, licenciada. ¿Ya podemos comenzar? Usted me Sí, indica. este va a ser el tema para la asistencia, por favor. Alguien que lo Jurisprudencia. anote, que lo anote en el chat. Jurisprudencia registral. Jurisprudencia registrada. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos al resto de compañeros. Somos 145, ya podemos iniciar el tema porque también de aquí está saliendo todo el examen, les recuerdo. Así que ponen atención. Y le vamos a dar tiempo al grupo número 14. ¿Puede avanzar, compañera? Ok. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, licenciada. Para mí es un honor estar presentando a mi grupo número 14. El tema del cual vamos a hablar hoy es de la jurisprudencia registral. Bien, la jurisprudencia, como bien ya lo hemos estudiado alrededor de todo nuestro pensum, ¿verdad? Sabemos que la jurisprudencia, pues es un conjunto de decisiones judiciales o criterios que se interpretan por las normas legales, los que se establece por los tribunales superiores, que sirven como una guía para la resolución de casos jurídicos. En otras palabras, es la interpretación de la ley en la cual los jueces y los tribunales se desarrollan, ya sea por mayor jerarquía, para así resolver un problema jurídico. La jurisprudencia la encontramos establecida en nuestra ley de amparo, se encuentra en el artículo 43, que es de doctrina legal. Si la leemos, nos damos cuenta que es la interpretación de la norma como tal, que se establece en las leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en doctrina legal, en la cual los tribunales tienen que respetarse los fallos, ¿verdad? Y si hablamos un poco más de la jurisprudencia, pero en este caso aplicado a lo que es el derecho registral, pues es el derecho esencial que asegura la correcta aplicación e interpretación de las leyes al garantizar la seguridad jurídica registral para la interpretación jurídica de la ley a la aplicación, como por ejemplo en la certeza de seguridad jurídica, también en la complementación de legislación, para la guía de profesionales y para el desarrollo del derecho registral como tal. Pues abarcando esto de la jurisprudencia, le doy paso a mi compañera que va a desarrollar más del tema.
Mi compañera está teniendo algunos de conexión, pero ya ahorita se nos va a unir. Buenas noches, Disculpen compañeros. la... Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar un poco acerca de la aplicación de la jurisprudencia registral. Existen diversas formas de aplicación concretas de la jurisprudencia registral. Entre ellas tenemos la interpretación, la resolución de conflictos, protección de derechos colectivos, control de legalidad de los actos registrales. Yo les voy a dar un ejemplo más como en la vida real de cómo se dan este tipo de procesos y cómo podemos ver cómo se aplican algunos criterios. En este caso, pues yo les voy a hablar sobre la creación de una empresa en el registro mercantil. Para ello, voy a entrar en lo que es el portal del registro mercantil, que como lo pueden ver en mi pantalla, lo tenemos acá. Literalmente solo buscamos registro mercantil y nos va a tirar esta página. Y acá vemos que el registro nos da diversas opciones. En este caso, como les decía, les voy a explicar un poco de cómo se crea una empresa acá. Entonces, lo hacemos por medio de un formulario. Si se dan cuenta, acá nos dice empresas mercantiles. Entramos en esta parte de acá y aquí nos da todos los trámites que podemos realizar por este medio, ¿verdad? Que sería la inscripción de una empresa mercantil como comerciante individual, cambio de nombre comercial, cambio de propietario, cambio de direcciones, cambio o ampliación de objetos, traspasos, clausuras de empresa. En este caso, pues vamos a ver lo que es la creación de la inscripción de una empresa como tal. Acá podemos ver que nos da los requisitos. Si nosotros le damos acá, pues acá nos da más a detalle lo que necesitamos para crear una empresa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí dice empresa individual o sociedad, tenemos que pagar 100 quetzales y para inscribirnos como comerciantes tenemos que pagar otros 100 quetzales. Entonces, tenemos que llenar este formulario. Este formulario es bastante sencillo y solo pues vamos llenando aquí todos nuestros datos, ¿verdad? A nombre de quien nosotros deseamos que esté la empresa como tal. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos nuestro NID, nuestros nombres, edad, nacionalidad y todos los datos que nos piden en esta parte de acá, que son nuestros datos personales. También ponemos nuestra dirección, que esto es muy importante, que vaya acorde a nuestro recibo de luz y para que no tengamos problemas con la SAT más adelante. Otra, acá, quería llegar a este punto exactamente. ¿Por qué la aplicación de criterios? Porque aquí nos pide un nombre comercial, la dirección y el objeto como tal. Entonces, si, por ejemplo, nuestra empresa se va a llamar Notaría Álvarez, entonces nuestro objeto tiene que ir acorde a nuestro nombre comercial. No puedo poner repuestos Álvarez y que mi objeto diga la realización de servicios notariales, escrituras, legalizaciones, etcétera, porque me lo van a rechazar. Y aquí es donde entra el criterio de la persona que está registrando la empresa como tal. Porque, y viceversa, si mi nombre comercial no es específico, también me lo pueden rechazar. Entonces, acá es donde entra el criterio de cada uno. Como puede ser, porque suele pasar de que una persona sí me lo acepta y otra persona no me lo acepta.
o puede ser de que anteriormente sí me lo acepten, sí me lo hayan aceptado, pero ahora ya no me lo vuelven a aceptar porque van cambiando estos criterios, ¿verdad? Entonces los dejo con la siguiente compañera. Muy buenas noches a todos. Les voy a explicar brevemente pues, lo que son los principios registrales que surgen como tal a tema de la jurisprudencia. Tenemos que tener claro que estos principios registrales son una explicación de un contenido y funciones a cuanto a los sistemas registrales como tal. Asimismo, están totalmente entrelazados unos con otros de tal manera que no existe forma independiente de cada uno, y esto nos sirve para la explicación teórica y práctica de cada función. Pasado, pues tenemos 12 principios como tal que surgen de esta jurisprudencia, iniciando con el principio de publicidad, que consiste en la posibilidad de consultar personalmente los libros folios, así como obtener el registro de la propiedad, las constancias y certificaciones de los asientos y anotaciones. Básicamente surge de la propia personalidad en la que cualquier individuo o persona puede venir y consultar estos registros para tener una seguridad de los asientos y anotaciones que se tenga sobre algún bien. Surge otro principio como que es el principio de legitimación, el cual nace con los asientos y anotaciones en el registro, de manera que mientras no se pruebe con exactitud lo que esté escrito, frente o a lo real, prevalece siempre lo que se encuentra sentado. Prácticamente estamos hablando de que media vez se inscriba un bien, en este caso mi inmueble, tiene legitimación exacta de que lo que está escrito es lo que se tiene por derecho de propiedad de determinada persona. Seguimos con el principio de seguridad, que este principio básicamente garantiza el cumplimiento de las obligaciones anteriormente contraídas. Lo importante al respecto de este principio es que cualquiera que pueda estar interesado sobre lo que ha inscrito como bien, le da la seguridad de que es plena prueba ante terceros de que ese bien le pertenece exclusivamente a él y le da la seguridad de que no puede ser refutado para que otra persona se lo pueda apersonar, ¿verdad? Seguimos con el principio de rogación o de instancia. La inscripción en el registro de la propiedad se realiza en instancia a instancia de parte y nunca de oficio, ya que es una potestad que una persona tiene y va conscientemente a cumplir con los requisitos que le solicitan para inscribir un derecho real, una posesión, algún gravamen. Y esto significa que cualquier inscripción que se realice en el registro debe ser requerida por aquella persona que tenga interés. Ningún registro puede venir y hacer un cambio si esta persona no viene directamente o es personalmente el trámite, no se puede modificar una inscripción. El otro principio pues, es el consentimiento, que para que los asientos registrales o en el registro de la propiedad exista una modificación, es necesaria la voluntad del titular o de quien lo sustituya. En este caso, pues nadie puede contraer o intentar desapoderar a alguien sin su consentimiento de un derecho real, ¿verdad? Seguimos con lo que es el principio de la fe pública. Este principio, pues básicamente asegura la validez derivada de la institución registral, que de confianza y credibilidad de los actos garantiza ante un tercero de buena fe adquirir un derecho debidamente inscrito y tal como aparece en un registro. Surge también lo que es el principio de preparación o prioridad, uno de los pilares muy fundamentales en lo que es la seguridad. Esto puede interpretarse básicamente como normalmente lo conocemos, que el primero en registro es el primero en derecho, que básicamente se tiene por tomado, por verdaderamente inscrito, lo que contravenga anterior a una fecha anterior a la que se haya suscitado después. Pues básicamente surge lo que es también el principio de calificación, que este principio consiste que todo documento ingresado al registro de la propiedad
dentro de sus procedimientos de inscripción debe ser examinado por el registrador en cuanto a sus elementos de existencia y validez, es decir, satisfacer todos los requisitos que contravenga la ley, que no contravenga la ley. Surge también el principio de inscripción, que para que un asiento o una anotación produzca sus efectos debe constar en un folio real o en un libro correspondiente. De esta manera, el acto inscrito surte efectos ante terceros. Es la validación que al inscribir un bien, prueba que ese bien es mío y tiene credibilidad ante terceros y tiene efectos declarativos. Surge el principio de especialidad. Es el principio, básicamente manifiesta la preferencia que se le otorga a la primera inscripción, que de esencia constituye el título que da garantía al derecho de la propiedad o posesión sobre la cosa. Básicamente, este principio indica que la manera en la cual se lleva realizada cada una de estas inscripciones o anotaciones, nuestro sistema utiliza el libro en el cual cada folio emplea la parte en la que se van anotando la trazabilidad de estas propiedades, tal y como lo dice el siguiente principio de tracto sucesivo, que en las inscripciones, pues básicamente deben contar con un historial en el cual tiene una secuencia concatenada entre las adquisiciones y transiciones que se hayan rupturado dentro de la continuidad de este bien. Y por último, pues tenemos lo que es el principio de legalidad, que básicamente se basa en la función calificadora que tiene el registrador al realizar los actos de calificación registral para su inscripción, ¿verdad? Sería solamente, y los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Bueno, como comentaba mi compañera al inicio, tenemos lo que es la jurisprudencia, ¿verdad? El tema como tal es jurisprudencia registral. Eso quiere decir de que el registrador en ese momento pues tiene lo que es una gran participación en lo que es la jurisprudencia. Solo vamos a recalcar que la jurisprudencia son las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones de las normas jurídicas. Más que todo, hay que tomar en cuenta que estas funciones de la jurisprudencia registral las va a tomar, como su nombre lo indica, el registrador al momento de utilizar ciertos criterios o los criterios que anteriormente mencionaba mi compañero. Dentro de las funciones de la jurisprudencia registral tenemos unificar criterios para que los registradores actúen de forma coherente. Eso quiere decir de que los criterios van a ser como que la normativa o la base que se va a tomar para que se pueda tener, por decirlo así, como que un mejor control o una mejor veracidad sobre lo establecido. Lo otro, o la segunda función es de que va a resolver vacíos legales o ambigüedades. Eso quiere decir de que si hay algún documento, alguna escritura pública o algún instrumento público que no esté totalmente verificado o claro en su totalidad, pues el registrador en ese caso pues va a actuar según la jurisprudencia. Y por último es establecer precedentes obligatorios o persuasivos según el sistema jurídico. Ahora bien, ya hablamos sobre el registrador o el papel que tiene la jurisprudencia, pero también tenemos la participación del otro profesional del derecho, que en este caso sería el notario, según la jurisprudencia. Hay que tomar en cuenta que el notario, bueno, el registrador es el que verifica o al momento de hacer la inscripción. Ahora bien, la persona previa a la inscripción, en este caso, pues sería un notario, el cual, pues, la función del notario es recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Eso quiere decir que dependiendo lo que el otorgante desea realizar, pues así mismo es como se va a realizar la inscripción. El notario pues cumple una función clave en el fortalecimiento del Estado de Derecho al intervenir en la legalización de actos y contratos que impactan directamente en la seguridad jurídica y el tráfico legal de bienes. Su papel se envuelve aún más relevante cuando estos actos requieren inscripción registral, especialmente en el ámbito del Registro General de la Propiedad. En tal sentido, el derecho registral y la función notarial están profundamente entrelazados y es en la jurisprudencia nacional donde esta relación, se ha perfilado con mayor claridad. Según el Código de Notariado, el decreto 314, el notario debe velar por la legalidad de los actos. Y en este caso entra el principio de legalidad, identificar correctamente a los comparecientes y asegurarse de que el contenido del acto no sea contrario a derecho. Cuando estos actos tienen como destino el Registro General de la Propiedad, su responsabilidad aumenta, ya que funge como primer filtro de legalidad, y aquí entra el principio de legalidad.
De su diligencia depende muchas veces que un acto sea inscribible o no. Entonces, prácticamente se podría decir que es el primer filtro y luego ya va el segundo filtro. Dentro de los principios que mencionaban anteriormente, en el principio de legalidad, el registrador debe calificar el título que se ajusta. En el principio de legitimación, los asientos registrales se presumen ciertos, es decir, que el notario debe verificar la legitimación de quienes comparecen, de ambas partes. Luego, el principio de tracto sucesivo, esto implica de que guarden relación lógica en las inscripciones anteriores. El principio de rogación, en efecto, que esa petición de partes, o sea, se van realizando. Y luego el principio de especialidad, que existe una prescripción detallada. Y pues es indispensable reformar la normativa notarial, modernizar su formación y reforzar la ética profesional, especialmente en un contexto de cambios tecnológicos y exigencias sociales crecientes. Muchas gracias. Ahorita los dejo con el siguiente compañero. Muy buenas noches, estimados compañeros y licenciada. A continuación expondré sobre el análisis de un caso concreto en el cual se aplicó la jurisprudencia en materia registral. Cabe mencionar que la importancia de este análisis es conocer cómo la aplicación de la jurisprudencia ha fortalecido al sistema registral y en sí a la protección del derecho de propiedad. Gracias. En este análisis es importante mencionar que se procederá a analizar el caso con el expediente número 2504-2025 de la Corte de Constitucionalidad, en el cual se obtenieron los siguientes datos que son esenciales para conocer cómo radica la importancia de la aplicación de la jurisprudencia en resoluciones como la siguiente. Principalmente se basa en una finca ubicada en Quetzaltenango, Guatemala, la cual se considera como legítimas copropietarias a María Gloria Soch y María Juana Soch, quienes demandan haber sido despojadas ilegalmente de dicho inmueble. Se denuncia asimismo a través de a través del inicio de este procedimiento, ¿verdad? La existencia de una segunda inscripción de dominio realizada en 2018 a favor de Marco Tulio García, y esto nos da la pauta que existe una segunda inscripción, es decir, crea esto una problemática con la inscripción anterior y la inscripción de 2018, por lo cual se procede a las debidas investigaciones, procedimientos que llevan al juez, ¿verdad?, a conocer, a entrar a conocer y llegar a la conclusión que este es solo un producto de un acto fraudulento, es decir, que no contaba con las debidas y las pertinentes menciones de la ley para que este fuera legalmente reconocido, por lo cual es indispensable la aplicación de jurisprudencia, ya que ante una duda razonable fue importante conocer sobre por qué existía una segunda inscripción y la primera que llevó a que existiera una duda y se llegara a la resolución de suspender la segunda inscripción. Siguiente diapositiva, por favor, gracias. Creo que no sé. Ahí está. Asimismo, dentro del análisis también se procedió a realizar el análisis de la resolución, y esta fue que se otorgó un amparo temporal por 2 años en la cual suspendía las demás resoluciones que fueran derivadas de la primera, ¿verdad? Esto para asegurar el bien, para asegurar sobre todo el derecho de la propiedad de estas personas, por lo cual se procedió a dicha resolución que además se fundamentaba en que, como anteriormente lo mencionaba y recalcaba, existía una duda razonable. Es decir, que esto originó un reclamo y originó sobre todo que existían delimitantes para reconocer que este instrumento público era y carecía sobre todo de valor legal. Además, se certificó al Ministerio Público para que investigara los hechos, ¿verdad? Y para que entrara a conocer sobre cómo es que dio lugar esta segunda inscripción. Pero sobre todo, se ordenaba conocer y reconocer el derecho reclamado. Gracias.
perdón, la diapositiva anterior. Gracias. Entonces, es mediante este análisis que llegamos a la conclusión que la importancia de la aplicación de la jurisprudencia en materia registral es indispensable para reconocer el derecho a la protección de la propiedad privada. Además, es punto clave para iniciar un proceso, es decir, que fue mediante los demás principios que mis compañeros expusieron que llegaron a una conclusión que existía una duda razonable, es decir, que se llegó a un acuerdo en el que existían suficientes medios para establecer que no era suficiente reconocer una segunda inscripción si ésta carecía de los lineamientos establecidos por la ley. Asimismo, es importante también como medida de precaución, como medio de control registral y como medio de valoración judicial, ya que es esta jurisprudencia una guía para calificar los demás instrumentos públicos, para calificar los demás medios para obtener un bien mueble o demás resoluciones en materia registral. Siguiente diapositiva. Muy bien, y con esto concluiríamos nuestra presentación. Les agradezco mucho el tiempo y sobre todo su atención. Y esta sería nuestra exposición. Gracias. Muchas felicidades, grupo número 14. ¿Quién es la coordinadora? Yo, licenciada Giovanna Ramírez. Ramírez. Ujú. Les comento, ustedes hablaron sobre jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Les felicito porque he acertado. La sentencia 2504/2025 está con lugar. Es jurisprudencia para cuando ustedes lleven un proceso donde estén peleando alguna propiedad. Y estaba leyendo acá que el acto reclamado de esa sentencia es sobre el inmueble relacionado a favor del señor Marco Tulio García Citalán, en base a la escritura pública número 39, fraccionada por el notario David Osberto González Lucas, y definitivamente sobre una compraventa en la cual está con lugar parcialmente. Felicidades, grupo, de verdad, satisfecha con su presentación, les felicito. Muchas Aunque se gracias. tomaron más tiempo, pero me gustó mucho la presentación por el hecho de que en realidad mostraron cómo se inscribe una empresa, mostraron lo del registro mercantil, los felicito de verdad, muy bonito. No crean que no les estaba poniendo atención. Entonces, vamos a continuar con el siguiente grupo. Solo la persona que no se pudo examinar, por favor, se queda al final de la reunión. Pueden continuar con el segundo grupo. Buenas noches, licenciada. Somos el grupo número 15. Mucho gusto. Sí, mucho gusto, ¿quién es el coordinador? Steven Beteta. Sí, así es, Licenciado licenciada. Buenas noches. Steven Beteta. Sí, así es. Muy bien, entonces les doy su tiempo Muy para que amable, ustedes licenciada. puedan hacer una bonita presentación y que sea para que aprendamos todos. Muy Les amable, dejo el licenciada. tiempo. Buenas noches, compañeros y licenciada. A nosotros nos corresponde el tema del registro de información catastral. A continuación, les cederé la palabra a mis compañeros para que puedan continuar. Buenas noches, licenciada. Como ya dijo el compañero, nosotros somos el grupo número 15 y a nosotros nos tocó el tema de registro de información catastral. Yo enfatizaré sobre los antecedentes que dieron nacimiento jurídico a la correcta distribución rutinaria, que se podría decir así, sobre la propiedad y la certeza jurídica de la transmisión del dominio sobre las tierras y propiedades de inmuebles. Debido a que en aquella época se sufría, digamos, un poco de incertidumbre y muchos desplazamientos, si no era por el ejército, eran por los propietarios de latifundios, que si bien es cierto, ahora ya han mermado un poquito. Lo que se intentó en su momento fue mermar todos estos desplazamientos y robos de propiedad que eran rutina en aquel entonces. Para ello específicamente nos trasladaremos al año de 1892,
cuando se creó el cuerpo de ingenieros y oficiales que tenía a cargo la dirección de obras públicas, agronomía, catastro y geografía, trasladándonos un poquito más adelante después de la creación de este cuerpo. em, en 1894, 2 años después, mediante un decreto gubernativo, se iba a trazar bajo un conjunto de referencias de coordenadas geográficas, lo que muchos conocemos aquí como la red geodésica, lo que hoy conocemos como el territorio nacional, bajo exactamente ese acuerdo gubernativo. Casi 71 años después de delimitar el territorio nacional, en 1965, nace lo que todos conocemos hoy como el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional. El principal objetivo del Instituto Geográfico Nacional en aquella época sanguinaria, que podríamos decir así, en esos años era administrar el catastro nacional mediante la investigación y la identificación de derechos de propiedad, atribuciones esenciales cartográficas, determinación de límites de propiedad, entre otras atribuciones que tenía propiamente de su naturaleza. Eh, Avanzando en historia del catastro nacional entre 1668 y 1978, se formalizó lo que se podríamos decir la primera gran acción catastral relevante en el país, cuando el Instituto Geográfico Nacional trabajó sobre toda la costa sur y cubrió como una franja, se podría decir, de 100 kilómetros de ancho, y empezó desde la frontera de El Salvador hasta la frontera de México, trabajando sobre el catastro del territorio, más de 33.000 kilómetros cuadrados de todo el territorio nacional. Creo que uno de los antecedentes con mayor fuerza histórica del catastro nacional se dio con los acuerdos de paz, firme y duradera en el año 1996, después que el país, ya cansado de un conflicto armado interno que duró 36 años y miles de desplazados en esos conflictos, los acuerdos de paz buscaron fortalecer la certeza jurídica y que pararan esos desplazamientos en aquel momento ocasionados por el conflicto. Lamentablemente, la gente vivía con tanto miedo que vieron esos ofrecimientos de los acuerdos de paz como un salvavidas, debido a que era sanguinario el conflicto. Yo recuerdo que una profesora que tuve en básicos me hizo hacer un trabajo sobre el plan de operaciones Sofía del Ejército de Guatemala, donde el plan de operaciones Sofía consistía en que en uno de sus grandes, se podría decir que conflictos que tenía era que a las mujeres embarazadas de las aldeas, generalmente las indígenas, les sacaban el feto, les partían el vientre con un cuchillo y le sacaban el infante y lo estrellaban en un árbol, y a las mujeres las dejaban desangrarse. Cuando las personas afectadas le dieron el respaldo a su propiedad, ellos vieron una oportunidad de una vida mejor. Eso exactamente decían los acuerdos de paz. Un poco más tardío, se podría decir, pero en 2005 se creó el Acuerdo Gubernativo 41-2005, que este era el decreto ley específicamente del Registro de Información Catastral. La creación, el objeto y la naturaleza. En la creación era la creación del domicilio, y la naturaleza y el objeto propiamente de esta ley era delimitar las propiedades privadas para que no hubiese ese despojo de tierras. Disculpe. Si podemos avanzar en la diapositiva, las funciones específicamente del registro catastral de conformidad con el artículo 41-2005 era establecer y mantener y actualizar el catastro nacional, definir las políticas y estrategias de planes de trabajo en materia catastral y registrar y actualizar la información catastral. Creo que esas eran las principales funciones de este acuerdo gubernativo, que se tardó un poquito porque desde 1996 a 2005 sí hubo un lapso de tiempo bastante prolongado, pero a la final el Estado cumplió con esa parte de los acuerdos de paz. De mi parte, eso sería todo y le dejo la palabra a mi siguiente compañerito. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Vamos a avanzar un poco en las presentaciones.
en la importancia del catastro. Es importante mencionar que el catastro es fundamental para el mantenimiento y el fortalecimiento de un sistema informativo de terrenos administrado por agencias gubernamentales. Nos indica que su función principal es mejorar la eficiencia en transacciones, garantizando la seguridad jurídica ante todos los terceros. Pues eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Y además de esto, proporcionar al gobierno un inventario completo de propiedades, facilitando la implementación de impuestos y regulaciones. Y como parte esencial de un sistema informativo, un catastro unificado evita la duplicación e información y facilita su intercambio, contribuyendo a una gestión más eficiente y precisa en la propiedad territorial. Contamos pues con principios registrales que ya muchos pues, lo hemos visto, lo hemos hablado. Nos indica que el derecho catastral está estrechamente ligado al derecho registral, ya que la inscripción de los inmuebles en el registro de información catastral garantiza la certidumbre, confianza y seguridad jurídica de los propietarios. La inscripción en el registro también protege derechos de terceros, determinando la seguridad en las relaciones jurídicas. Entre ellos tenemos, y avanzamos a la siguiente presentación, por favor. Tenemos el principio de rogación. Como bien sabemos, el registrador no puede actuar de oficio, tiene que ser a solicitud de parte. Tenemos el principio de prioridad. Prácticamente los derechos se determinan por la fecha y la hora de inscripción. Como bien sabemos, primero en registro, primero en derecho. Y también tenemos el principio de fe pública registral, el cual protege jurídicamente a los terceros de buena fe que adquieren derechos conforme a lo registrado. Tenemos el principio de legalidad. El registrador examina los documentos para verificar que tengan validez y, por supuesto, cumplan con los requisitos esenciales. Tenemos el principio de publicidad. Se presume que todos tienen conocimiento de las inscripciones registrales sin admitir prueba en contrario. Y el principio de legitimación nos indica que la inscripción es válida mientras no sea declarada inexacta o bien inválida. Tenemos principio de especialidad. Este nos indica que individualiza los derechos, bienes y personas en el registro. Y tenemos el principio de impenetrabilidad, impide inscribir derechos incompatibles o contradictorios con los ya registrados. Entonces, el principio principal del proceso catastral en sí es la legalización de la tenencia de la tierra, lo cual se logra mediante el levantamiento catastral y la inscripción de los datos en el registro de la propiedad. Además, el proceso catastral facilita la labor de los tribunales, optimiza la adquisición de tierras para fines públicos y mejora la administración de los bienes estatales. Y algunos de las características de ello, pues del derecho catastral, es que nos brinda seguridad, puntualidad, justicia, accesibilidad y sobre todo costos. Y también tenemos el proceso catastral, si avanzamos en la siguiente presentación. Y tenemos en ello, pues contamos con 3 fases. El catastro en el registro de la propiedad, en el registro público, en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad del inmueble, tales como la cantidad, calidad y el valor de esos bienes, los nombres de los propietarios, la situación, extensión, límites y cultivos, siendo su finalidad característica la determinación de las contribuciones imponibles, y también sirve para efectos estadísticos, civiles y administrativos. Y también es importante mencionar que la función principal del registro de información catastral pretende declarar los derechos sobre la tenencia de la tierra, contribuyendo a un incentivo para la práctica de actividades agrícolas de quienes la ocupan. Como había mencionado, pues tenemos 3 fases. La primera fase, pues tenemos la fase de investigación registral de actividades previas. Durante esta fase, pues se realizan investigaciones documentadas en diversas instituciones con el objeto de recopilar información relevante sobre la propiedad y en el territorio. Los resultados se presentan en un informe que se traslada a la unidad del levantamiento de información catastral y en el área jurídica, sirviendo como base para complementar los datos y las fichas de investigación de campo. Y también tenemos la segunda fase, que es la de establecimiento catastral. Dice que tras la declaratoria de una zona de un proceso catastral, comienza la fase del establecimiento catastral
lo cual incluye la subfase de levantamiento de información. Esta etapa pues, se inicia con las campañas de difusión masivas dirigidas a los titulares catastrales, quienes reciben avisos emitidos por la Dirección Departamental con detalles sobre el catastro. Y también nos indica como acá, como parte de la institución del proceso, el Registro de Información Catastral desarrolló un programa de capacitación para su personal, orientando al desarrollo territorial y el uso de la tecnología avanzada. Estos programas abarcaron 5 áreas principales, en la cual pues tenemos la capacitación y actualización catastral, tenemos la coordinación interinstitucional, programas de becas de estudio, seminarios y pasantías y convenios y colaboración con universidades y centros de documentación. Y por último tenemos el establecimiento de la red de apoyo catastral, el cual pues es la red de apoyo, implica la delimitación de polígonos catastrales dentro de un municipio, y estos polígonos agrupan a uno o más predios y a sus límites que coinciden con los linderos de todos los terrenos. Y también tenemos, si avanzamos a la siguiente presentación, la vinculación entre el registro de la propiedad y el registro de información catastral. Dice que el registro general de la propiedad y el registro de información catastral están vinculados, aunque presentan problemáticas debido a la falta de una ley específica para regular el registro general de la propiedad, ya que el registro catastral pues cuenta con el decreto 41-2005, en lo cual pues, la Constitución Política de Guatemala establece en su artículo 230 que cada departamento de región debe de contar con su propio registro de propiedad y catastro fiscal, lo cual sabemos muy bien que esto no se ha cumplido pues completamente. También tiene nexo con el artículo 1 de esta ley, el cual establece que la institución debe coordinar con el registro de la propiedad, por supuesto sin afectar sus atribuciones específicas. Y pues bueno, continuamos con el siguiente integrante. Buenas noches, compañeros. Licenciada, licenciado auxiliar. Vamos a hablar un poquito acerca de los puntos de la coordinación. El Consejo Directivo del RIC incluye al Registrador General de la Propiedad como una fuerza de conexión, ya que sin el Registro General de la Propiedad no puede existir el registro catastral, considerando que cada una de las propiedades deben de, valga la redundancia, registrarse en esta entidad para tener la trazabilidad de cada uno de los predios que existen. También existe una coordinación interinstitucional con otras entidades como las municipalidades y otros entes administrativos. También hay funciones específicas para el RIC en cuanto a la administración de la información física y descriptiva de los predios. El registro de la propiedad informa a RIC sobre cualquier modificación que se realice dentro de las fincas que han sido mapeadas y las zonas catastrales que se tienen contempladas y que están dentro de la base de datos de los polígonos con los que cuenta el RIC. La siguiente diapositiva, por favor. A pesar de que el derecho catastral es un derecho general o relativamente nuevo, está íntimamente vinculado con el derecho agrario, específicamente por la trazabilidad de los predios y para garantizar que los factores de aspecto económico y de áreas productivas no afecten a los nuevos adquirientes de los terrenos ni a los antiguos. También tiene una importancia social y política porque en base al derecho catastral y agrario se pueden delimitar claramente áreas productivas, zonas urbanas y zonas rústicas. También pretende otorgar certeza jurídica a los propietarios y a los poseedores de los predios. Otro derecho con el que está íntimamente ligado es el derecho registral,
ya que a través del derecho registral se pueden dejar documentados de una forma debida y también se puede realizar la verificación de cada una de las acciones que se realicen con un predio en específico, como ventas, donaciones, transferencias de propiedades. De esa manera se garantiza que los registros vayan a la entidad respectiva para que se pueda garantizar y conservar la certeza jurídica. También está ligada con el derecho municipal y el derecho administrativo. Permite en Guatemala definir claramente los linderos de cada uno de los municipios para que puedan desarrollar sus actividades políticas y administrativas, así como brindar la certeza jurídica de la propiedad a cada uno de los tenientes y con el derecho civil, porque el derecho civil garantiza y establece las instituciones bajo las cuales se pueden llevar las relaciones contractuales, como la compraventa de propiedades, inmuebles, las herencias, las donaciones, los testamentos que involucren transferencia de propiedad de bienes inmuebles. La siguiente diapositiva, por favor. La importancia que el RIC posee actualmente es la implementación de un proceso que permita la coordinación con otras instituciones a fin de determinar las funciones y responsabilidad específica que requiere el registro de información catastral para poder brindar información confiable de la distribución de las zonas geográficas en cuanto a la tenencia y propiedad de la tierra se refiere. La siguiente diapositiva. A manera de resumen, podemos decir que el registro de información catastral administra la información, valga la redundancia, catastral para ponerla a disposición de los interesados, creando bases de datos confiables. También otra opción que es un garante de la seguridad jurídica porque establece procesos para verificar la propiedad y los derechos sobre la tierra, ofrece servicios a la ciudadanía como la creación de certificaciones y reportes, también ayuda al desarrollo territorial con la planificación urbanística, verifica la propiedad o permite verificar la propiedad de un inmueble para otorgarla con legalidad que ésta pertenece a una persona o alguna entidad específica. Realiza también trámites legales como ventas, herencias, donaciones y permite documentar estos procesos. También ayuda a gestionar los impuestos en cuanto al cálculo y a la manera correcta de poder pagarlos. Y también ayuda a planificar proyectos urbanísticos, eh, proporcionando características de una zona específica en cuanto a las propiedades y la distribución de los derechos posesorios. Y también permite obtener información sobre un inmueble y comprobar la trazabilidad de esta en cuanto a la transferencia y adquisición de derechos. Básicamente, el derecho catastral, como un derecho nuevo, nos permite darle trazabilidad a cada uno de los lotes o predios o fincas que existan en los registros públicos. Muchas gracias. Y esta ha Felicidades, sido grupo. nuestra exposición. De esta exposición salió una pregunta.
Muchas felicidades. Les comento que solo nos quedan 7 minutos. No sé si el otro grupo ya está preparado, Sí, porque estamos preparados. sí están A ver, preparados. Fíjense que yo ya les estamos voy a preparados. comentar. Me alegra mucho. Ahorita van 15 grupos y me están comentando que son 19 grupos. Estamos como contra el tiempo. Entonces, les voy a hacer el tiempo al grupo 16. Solo me dan el nombre del coordinador, por favor. Gracias, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Pamela Coutinho. Yo soy la coordinadora del grupo. Y pues a manera de hacer, pues de cumplir el tiempo establecido y también de que les quede un material de apoyo a los compañeros, pues ya hicimos la presentación nosotros ya grabada y la licenciada Gabriela Morales nos va a apoyar ahí reproduciéndolo. Gracias, licenciada. ¿Nos escucha Gaby? Gaby, ¿nos escucha? El registro de garantías mobiliarias. Muy buenas noches, respetable licenciada y estimados compañeros. En esta noche, para el grupo número 16, es un gusto poder presentarles acerca del tema del registro de garantías mobiliarias en Guatemala. El registro de garantías mobiliarias es una herramienta moderna que permite publicitar y dar certeza jurídica a las garantías constituidas sobre bienes muebles, facilita el acceso al crédito y moderniza el sistema registral guatemalteco. Su implementación ha fortalecido la seguridad jurídica y ha abierto nuevas vías para el financiamiento, beneficiando tanto a empresas como a particulares. El registro de garantías mobiliarias. Las garantías sobre bienes muebles eran registradas de forma dispersa y con procedimientos poco eficientes. Con la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51/2007, Guatemala adoptó un modelo unificado y electrónico. El registro de garantías mobiliarias es una herramienta jurídica contemporánea, diseñada para dotar de certeza y publicidad a las garantías constituidas sobre bienes muebles. Su base legal es el Decreto 51/2007, la Ley, el Acuerdo Gubernativo 211/2021, que es el reglamento, y el Acuerdo Gubernativo 238/2022, que son los aranceles. Esta ley entró en vigencia el 1 de enero del año 2008. La naturaleza jurídica del registro de garantías mobiliarias es que es un registro de derecho público que sirve para publicitar relaciones jurídicas de derecho privado. Su función es otorgar certeza jurídica a las partes involucradas en la constitución de garantías mobiliarias. Su principal objetivo es modernizar el sistema registral guatemalteco y consecuentemente facilitar un acceso más amplio y eficiente al crédito en el país, al permitir que los acreedores puedan verificar la existencia de gravámenes sobre bienes muebles de manera rápida y confiable. El registro de garantías mobiliarias reduce el riesgo asociado a las transacciones crediticias, lo que incentiva a las instituciones financieras a otorgar préstamos con mayor confianza y a mejores condiciones. Esto se traduce en un dinamismo económico que beneficia a diversos sectores productivos y emprendedores. Antes de la implementación del registro de garantías mobiliarias, el panorama de las garantías sobre bienes muebles en Guatemala se caracterizaba por su fragmentación y obsolencia. Los registros eran dispersos, carecían de un marco unificado y los procedimientos resultaban engorrosos y lentos, generando inseguridad jurídica y limitando el acceso al crédito. En resumen, podemos decir que su objetivo es publicar y dar certeza a las garantías. Su visión es ser un registro electrónico moderno, accesible y eficiente. Y su misión es centralizar la inscripción y publicidad de las garantías mobiliarias para otorgar una certeza jurídica a personas individuales y jurídicas. Hablemos de garantías mobiliarias. Cuando dos entidades o dos personas hacen una negociación que implica un crédito, que implica un préstamo,
regularmente ponen algún bien para respaldar este préstamo. Por ejemplo, un vehículo, equipo de cómputo, maquinaria pesada, incluso inventarios. Estos bienes pueden ser usados para respaldar la deuda. La parte acreedora inscribirá en el registro de garantías mobiliarias esta negociación. Va a ser la instrucción de constitución de garantía para asegurar la prelación, la publicidad y la certeza jurídica de esta operación. Esto permite un clima de negocios mucho más sano, porque le asegura a ambas partes estar cubiertas en el momento de un impago. El registro de garantías mobiliarias pone a disposición de toda la ciudadanía una herramienta ágil y eficiente que permite hacer esas operaciones en muy corto plazo. Una inscripción puede tomar 20-25 minutos. Además de eso, en aras de la transparencia, los pagos por concepto de arancel en estas operaciones se hacen en los bancos del sistema. Rural, CHN, Banco Industrial, y recientemente incorporamos al Bantrago. Es parte de lo que hacemos para permitir muchas más opciones de trabajo a la ciudadanía. Principios registrales aplicables. Como ya se ha establecido anteriormente, los principios registrales se determinan como reglas o lineamientos generales del derecho registral, inspiran a un conjunto normativo, contribuyen a la orientación de reglas particulares y al funcionamiento de los registros. Tal es el caso que en el tema del registro de garantías mobiliarias podemos puntualizar el principio de legalidad. Este principio establece que los documentos que se presenten para su inscripción en el registro deben cumplir con los requisitos legales establecidos por el ordenamiento jurídico. Así también el principio de especialidad, que exige que los derechos reales que se inscriben deben estar claramente individualizados y delimitados, tanto en cuanto al objeto como al sujeto. Mencionaremos también el principio de publicidad. Este principio garantiza que el contenido del registro es público y puede ser consultado por cualquier persona. El principio de prioridad se refiere a que los derechos que otorgan los registros públicos están determinados por la fecha de su inscripción y a su vez la fecha de inscripción está determinada por el día y la hora de presentación. Y tomando en cuenta también al principio de tracto sucesivo, mencionaremos que este tiene que ver con que el objeto es individualizar los derechos inscritos con relación a las personas y a los bienes. Se determina que cada inscripción se haga separadamente. Características del registro. Opera por medio de la inscripción de formularios estándar de acuerdo con los requisitos establecidos por el reglamento del registro. Se organiza por un sistema de folio electrónico personal, es decir, en función de la persona individual o jurídica que sea el deudor garante. Está dotado de las medidas de seguridad indispensables para comunicaciones electrónicas y además cobra conforme al arancel respectivo. Es importante mencionar la vigencia de la inscripción. Salvo que las partes acuerden otro plazo en el contrato de garantía, la inscripción en el registro tendrá vigencia por un plazo de 5 años, renovable por periodo de 3 años, conservando la fecha de prelación original. Formas de constituir una garantía mobiliaria. Para esto mencionaremos que dentro de las formas está el acuerdo privado, también por contrato de garantía, por cláusula, por anexo, por disposición de la ley y además que otra forma podría ser la que no requiere formalidad alguna. Puede documentarse por cualquier medio, incluso comunicaciones electrónicas. Dentro de los bienes susceptibles de garantía, mencionaremos sobre créditos, créditos documentarios, títulos de crédito o representativos de mercaderías, inventarios, derechos de propiedad intelectual, vehículos y prendas, como títulos de acciones, certificados provisionales, entre otros. Además, es importante mencionar que el registro cuenta con los siguientes servicios. Inscripción de garantías, que es la constitución inicial de la garantía. Modificación y cancelación. Se puede hacer completamente en línea. Ejecución.
Procedimiento para notificar la intención de hacer efectiva la garantía. Certificaciones digitales oficiales. Consultas y búsquedas públicas por nombre, DPI, NIT, número de serie, factura, entre otros. El tipo de usuario va a estar relacionado con personas individuales o jurídicas que actúan como deudores o acreedores. Usuarios registrados con firma electrónica para inscripciones. Y consultantes anónimos para búsqueda gratuita. En esta diapositiva podemos observar el proceso de inscripción del registro de garantías mobiliarias. El primer paso es reunir los documentos y redactar los contratos. El contrato de garantía mobiliaria debidamente firmado con la identificación del deudor, acreedor y del bien mueble, serie, marca, descripción, etc. El paso número 2 es ingresar al portal, ya sea con la firma electrónica o con el usuario registrado. El paso número 3 es completar el formulario de constitución, rellenando los campos obligatorios, datos de las partes, bien en garantía, monto, plazo. El paso número 4 es el de subir al portal los documentos solicitados. El contrato firmado en PDF, la copia de la identificación, DPI, el RTU o NIT, todos los documentos de propiedad o descripción detallada del bien. El paso número 5 es revisar y verificar, confirmar que la información esté correcta antes de enviar la solicitud. El paso 6 es el pago de los aranceles. El costo según el arancel vigente del acuerdo 238-2022 y el pago se realiza en línea o en las entidades bancarias autorizadas. El paso 7 es el envío y seguimiento. Se envía el formulario y se puede consultar el estado en el portal. O sea, puede estar pendiente, aprobado o rechazado. Luego tenemos la recepción del folio en el paso 8. Si es aprobado, se genera un número de folio y la garantía queda inscrita oficialmente. Por último, el paso 9 es la certificación y copia. Se descarga la certificación digital con el sello oficial. Se debe conservar el comprobante como respaldo jurídico. Sin necesidad de ingresar usuario o contraseña, podemos ingresar a la opción Búsqueda sin costo. En este formulario encontraremos opciones para hacer las búsquedas que necesitemos. Por ejemplo, puedo hacer búsquedas por el número de DPI o de NIT del deudor. También puedo hacer búsquedas por el número de serie del bien puesto en gato. Para este ejemplo, vamos a hacer una búsqueda por el número de serie. Colocamos el número de serie, también nuestro nombre y el número de DPI. Luego presionamos el botón de consulta y el sistema nos muestra que para este número de serie efectivamente existe una garantía, la 12.603, que fue inscrita el 18 de noviembre del 2021. Bien, nos da una pequeña descripción de los bienes incluidos con esta garantía mobiliaria. Como podemos constatar, esta consulta se realizó sin costos e incluso sin tener usuarios registrados en el sistema de garantías mobiliarias. Ventajas y desafíos del registro de garantías mobiliarias. Ventajas. Amplía el acceso al crédito, especialmente para las MIPYMES. Reduce costos y tiempos de constitución de garantías. Permite el uso de bienes intangibles como respaldo crediticio. Publicidad efectiva y consulta electrónica inmediata. Sus desafíos. Bajo conocimiento en sectores rurales o menos bancarizados. Requiere acceso a Internet y conocimientos digitales. Es necesario fortalecer la ejecución efectiva ante incumplimiento. Autoridades y requisitos del registrador. Este será nombrado por el presidente de la República de Guatemala de una terna propuesta por el ministro de Economía. Debe ser abogado y notario, colegiado activo, guatemalteco, por lo menos 10 años de ejercicio profesional, de reconocida honorabilidad y que no haya sido condenado por delitos que impliquen falta de probidad. Sujetos. Cada uno cumple una función en la relación jurídica de garantía. Deudor garante. La persona
quien puede ser el deudor principal o un tercero que constituye una garantía mobiliaria conforme a la ley a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de la obligación del deudor principal. Deudor principal, la persona obligada al cumplimiento de la obligación garantizada, quien puede ser o no la misma persona que el deudor garante. Acreedor garantizado, la persona o personas en cuyo favor el deudor garante o por la ley se constituye una garantía mobiliaria con o sin posesión, ya sea en beneficio propio o de un tercero. Registro de garantías mobiliarias y su relación con otras instituciones. Con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Colabora con la SAT para verificar la existencia de deudas tributarias de los otorgantes o acreedores de las garantías. Además, SAT puede inscribir embargos o inmovilizaciones sobre bienes muebles, los cuales deben ser registrados en el registro de garantías mobiliarias para hacer valer su oponibilidad frente a terceros. Con el registro mercantil. El registro mercantil se vincula con el registro de garantías mobiliarias porque las sociedades mercantiles pueden otorgar garantías mobiliarias sobre activos de su propiedad. Con el registro general de la propiedad. Aunque el registro general de la propiedad se encarga de bienes inmuebles, es importante la coordinación para evitar conflictos de competencia y duplicidad en registros. Además, anteriormente, las garantías mobiliarias, conocidas como prendas, eran inscritas en el registro general de la propiedad, por lo que puede haber migración de información histórica. Con el organismo judicial y Ministerio Público. El registro de garantías mobiliarias puede inscribir órdenes judiciales relacionadas con medidas precautorias, embargos o ejecuciones forzadas sobre bienes muebles registrados. Asimismo, el Ministerio Público puede requerir información registral como parte de investigaciones penales o procesos de extinción de dominio. Relación con otras leyes. Con la ley de leasing. La ley de leasing permite celebrar contratos mediante los cuales una entidad financiera entrega un bien mueble al arrendatario para su uso, con opción a compra. El registro de garantías mobiliarias permite inscribir los derechos de garantía que se deriven del contrato de leasing, proteger al arrendador financiero frente a terceros, ya que el bien arrendado puede registrarse como bien garantizado, facilitar la ejecución extrajudicial o judicial del bien en caso de incumplimiento del arrendatario. Desafíos y perspectivas futuras del registro de garantías mobiliarias. Desafíos actuales. Necesidad de mayor difusión y educación sobre su uso. Fortalecimiento técnico y tecnológico continuo. Adaptación a nuevas formas de bienes muebles y transacciones. Aumento de la confianza de los usuarios en el sistema. Perspectivas futuras. Expansión de servicios en línea y plataformas digitales. Integración con otros registros públicos para mayor eficiencia. Capacitación constante para profesionales del derecho y finanzas. Contribución al crecimiento económico sostenible del país. Conclusiones. El registro de garantías mobiliarias representa un avance en el derecho registral y el acceso al crédito. Aporta seguridad jurídica y eficiencia, aunque requiere mayor difusión y fortalecimiento técnico. Si tienes más dudas sobre las garantías mobiliarias o sobre el registro de garantías mobiliarias, te recomiendo que vayas a nuestro sitio rpm.gov.pt. Ahí encontrarás videos tutoriales y mucha información sobre el tema de garantías mobiliarias en Guatemala. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muy bien. Entonces les deseo feliz noche a todos y gracias por poner atención. Ahorita pasó el grupo número 16, 17, 18, 19. No sé si están escuchando. Sí somos 10, son 19 grupos, ¿verdad? Grupo 17, alguien de- presente, licenciada. 17, Listo muy para bien. mañana. Si quiere, Muy hoy. bien. Ya estamos cortos de tiempo ustedes, de verdad. Qué rápido se pasó el tiempo con ustedes, fue un gusto. Casi no los conocí, pero si me pueden saludar en el examen final, va a ser un gusto para mí. Entonces, que tengan feliz noche y buen provecho para los que no hemos cenado, ¿verdad? Y les puse una sugerencia ahí que leyeran la sentencia. No sé si alguien la puede conseguir. Licenciada, si gusta, la puede. Muy buenas noches, respetable licenciada y estimados compañeros.
En esta noche, para el grupo número 16, Ya, y otra vez está produciendo el video. toca el tema del Y registro de déjenlo de garantías reproducir. nobiliarias. La Amarren esa 2504 y el expositora. 2025. No es que se la tengan que aprender, solo es como jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Solo denle una leída y si se pueden dar cuenta, les puede servir a ustedes en un futuro, porque esta sentencia sí salió con lugar. Por lo menos que se aprendan el número de sentencia. Y como les digo, no es que se tengan que aprender todo el acto reclamado, cuál fue la parte, no es que se tengan que aprender el por tanto, no. Es solo una leída que le den. Es la sentencia 2504 y un 2025. ¿No está ahí? Muy buena versión. Y alguien que la suba al grupo, se lo voy a agradecer. Feliz noche para todos. Pueden empezar a desconectarse. Feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. El registro de garantías nobiliarias es una herramienta jurídica